yo estoy investigando sobre él. Me ha parecido muy bacano el tema de los gigantes. O sea, no sé, me parece bien chimba. O sea, la verdad está bien interesante. Y eso me gusta porque siento que llegó en el momento en donde ya estoy de pronto como lista, por decirlo así, para poder que, para poder como llevarlo a cabo. ¿Me hago entender? De pronto antes no estaba lista para la información, entonces ahora que lo estoy, me parece como súper interesante ese tema. Entonces estoy estudiando el tema de los textos apócrifos, y obviamente me gusta mucho el de Felipe y el de María Magdalena, que es que ellos son mis favoritos, la verdad. Y el de Tomás también me encanta porque narra muchas cosas con respecto a Jesús, y bueno, eso me gusta mucho porque pues ustedes saben que pues la verdad perdón, es diferente para cada persona, ¿no? O sea, para mí no puede ser la misma verdad que para ustedes y viceversa. Y está bien, ¿no? Está súper estupendo. Está perfecto. Pero pues obviamente si ustedes se ponen a ver, supuestamente se borró mucho de la historia de la infancia de Jesús, de su adolescencia. Como que muy convenientemente aparece solo los años en donde hizo los milagros, en donde aparece como maestro. Entonces uno dice, ¿cómo alguien tan importante, cómo se va a perder la historia de la vida? Hola Yasmín, gracias por la insignia. ¿Cómo se va a perder la historia de la vida de un ser que fue muy significativo? No tiene sentido, ¿cierto? Si la mayoría de personas pues siempre hay algo escrito sobre sus vidas, y que incluso pues sus vidas suelen ser muy inspiradoras, ¿cierto? Entonces a mí como que eso nunca me pegó. Entonces pues existen muchas teorías, cada quien cree en la de cada uno, ¿cierto? Pues de que como en todo juego, ¿cierto? Se ocultan verdades para mantener un control latente en la sociedad. Algo que yo he aprendido en la vida es que si usted quiere tener el control sobre algo, usted necesita saber cuál es el miedo de la población, de la persona o del eje en general, ¿no? Yo siempre he dicho que el miedo es el mayor ente de control, porque cuando alguien sabe tus miedos, los puede utilizar esa vulnerabilidad como una forma de control. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque lamentablemente o favorablemente, dependiendo de la mentalidad de la persona, la información es poder. Sí, el único registro que dice que solo se mantenía en el templo es que aprendiendo y ya, exactamente, no se sabe, supuestamente solo mantenía en el templo y ya. No, pues o sea, esas son cosas que uno dice como no, sí, uno como que no le cuadran mucho, uno dice no, pues hay cosas que uno evidentemente sabe, pero como no hay un respaldo de pronto donde uno sostenerse, uno como que pero eso no es un impedimento para dudar. Yo siempre he dicho que es muy importante dudar, no en el sentido de si algo es verdad o no, o que tú dices verdades y yo digo mentiras, o viceversa, o yo tengo la verdad, o tú tienes la verdad, o la religión tiene la verdad, sino dudar desde el punto de vista de no comer entero, ¿sí? Como de tengo derecho a cuestionarme, más que cuestionar, es cuestionarme. Yo creo que a veces las personas han utilizado quizás la duda de forma como distorsionada, porque a veces como que las personas entienden que dudar es como cuestionar las otras cosas, y más que cuestionar las otras cosas es cuestionarse uno mismo con respecto a la perspectiva que tiene sobre eso. Yo no digo, oigan, duden de la religión, cuestionen la religión, si ustedes quieren hacerlo, perfecto. Yo lo que digo es cuestiónense a ustedes mismos con respecto
a lo que predica y establece la religión o la Biblia, y miren si eso de alguna manera los mueve, si no, si les funciona, si no, como que hay algo que sí, pero le falta un pedazo, como qué es verdad para usted dentro de sí y que posiblemente es duda, ¿sí? Eso es como que siempre la invitación que yo hago. Porque si uno se pone como a cuestionar la religión, la Biblia, las cosas, la política, pues como tal uno está como dependiendo de si algo tiene, si algo es verdadero o falso, y pues uno no es quien para decidir si esa verdad es la verdad universal o es una verdad subjetiva. Entonces yo siempre como que me redimo a mí. Por ejemplo, yo soy una persona que yo no sigo una religión. Yo no sigo religiones, yo no sigo algo. Yo aplico eso en mi vida. ¿Sí? O sea, yo no sigo un maestro, yo no sigo una religión, no sigo, o sea, yo no sigo, yo aplico, yo practico, yo integro, yo estudio, yo integro. ¿Sí? Entonces yo no soy una persona que practique una religión, pero sí soy una persona que practica corrientes, más que todo corrientes filosóficas. Yo soy mucho de practicar corrientes filosóficas, filosofías. Siempre me ha gustado, entonces como que las aplico, Entonces yo sí, como la mayoría de personas, no todos, pero la mayoría, fui criada con un dogma, ¿no? Con la religión católica. Ya luego crecí, decidí que no me identificaba, que no me gustaba la práctica y simplemente renuncié al catolicismo y decidí empezar mi propio camino, ¿cierto? Oigan, yo les iba a hacer una pregunta haciendo un paréntesis. ¿A ustedes les llegó la notificación del envío? Es que yo cerré, abrí, volví a cerrar y volví a abrir para que les llegara, porque ya últimamente no estaba llegando. Pero sobre él se sabe casi nada, solo lo que él hizo o dijo. Exacto, yo nunca entendí el sacrificio, no tiene el mismo significado. Te recomiendo si te interesa, aunque ahorita lo vamos a hablar si quieres. En el canal de YouTube yo subí un video sobre dos temas muy bacanos, que es el juicio final y es el tema de la resurrección. No sé si hablas desde ese sacrificio o el sacrificio en general. Ay, porque ahí sí ya, como que, bueno, no, primero tengo que preguntarte, más bien, sí. No llegó y se está trabando. Ay, ¿cómo así? Sí, vale, sí. Ay, fue madre, está dividido. O sea, a Bayona a ti sí te llegó. A Bolívar, Bolívar le llegó. Bolívar, tú no me sigues, que te iba a llegar. En la misma Biblia tiene diferentes conceptos. O sea, a Bayona le llegó, a Yasmín no le llegó, a Marco no le llegó. Tan raro. Hola Maurito, ¿cómo estás? Buenas noches. Maurito, ¿te llegó la notificación? Ah, no, entonces eso es como por selección. Ay, yo no sé, eso es todo raro. Porque a unos les llega y a otros no. Pero bueno, sí, mira. Bueno, espérense, ya vengo. Buenas noches. Hola Juanchito, ¿cómo estás? Oigan, ya vengo. Entonces, les estaba... bueno, estamos hablando de los textos apócrifos. Entonces, de pronto porque tenía la app abierta, pero te llegó así la notificación de tipo, no sé cuándo, cómo llega la notificación, gracias Juanchito, tipo, es que no sé cómo llega, creo que es Valentina, psicóloga forense, está en vivo, algo así, gracias, creo que así llega. Yo lo tenía desactivado, pero yo lo activé. No, de pronto es eso. De pronto es por eso que no les... Así... bueno, ay, gracias. No, eso les llega a algunos y a otros no, eso es súper raro. Ya vengo.
Bueno, ¿qué es esto? Valentina, ese día se volvió tendencia que el chat GPT te lee el tarot, sí. O los registros acá, chicos, y qué miedito, porque a mí me dijo que no lo puede hacer. ¿Qué? ¿Quién te dijo? ¿El chat? Pues yo siento que al ser una IA puede hacer muchas cosas, ya de que sea verdad o no, ya eso depende de uno, no sé, hay cositas ahí como que yo, complejito, que es que porque no conoce nada de mí, pero sí lo puede hacer. Pues inténtalo a ver, aunque pues no sé. Es que eso también es una recolección de información, entre más sepa de ti, pues mejor, porque va a ser más creíble, pero si no sabe de ti, entonces ¿cómo va a hacerlo? Es una buena manera de probarlo, la verdad, sería interesante. Pero bueno, así tal cual, ok. Profe, con todo respeto, usted se ve tan bella sin maquillaje. Ay, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces siguiendo con el tema, les estaba contando que ayer me acosté a las 5:30, casi 6 de la mañana, estudiando los textos apócrifos. Los textos apócrifos son textos ocultos que no están presentes en los testamentos, que básicamente pues obviamente la religión, la iglesia simplemente pues decidió dejar de lado. Exactamente, Cristian. No, lo estoy estudiando, no me he leído el libro, pero estoy estudiándolo. Lo estoy como por los laditos porque estoy haciendo el de Enoch, los textos y la tabla esmeralda de Hermes, que es donde se supone que está toda la verdad universal. Y me parece muy loco porque yo entendía la tabla esmeralda y yo decía, ¿qué? ¿Será porque estudié a Hermes cuando estaba en 11 y tenía 17 años? Entonces me pareció muy loco, hay cosas muy heavies que uno se va mirando y dice, wow, ¿qué? Solo he visto la parte de los gigantes y los ángeles caídos, pero no he profundizado mucho más. Entonces quiero como investigarlo. Ya que ustedes lo están por ahí así ya saben del tema, lo voy a poner ahí a prueba porque me interesa mucho eso. Entonces, bueno, yo ayer me acosté, y bueno, yo los vengo estudiando como hace una semana. Con el libro de Enoch puedes entender un poco del de... ¿Cómo se pronuncia eso? Hop. Entonces, hay algo interesante. Primero, buenas noches. Segundo, Melissa. Pablo, ¿cómo se lee? Ok. Entonces, está como loquito. Entonces, bueno, cuando estaba leyendo los textos apócrifos, de los textos, ese es el tema, me pareció muy interesante algo. Yo hace mucho tiempo, bueno, por decirlo de alguna manera, nunca había llegado como a esa información. Yo la verdad hace poco descubrí que eso existía. Yo no tenía ni idea que eso existía y la información llegó a mí por sí sola. A mí me encanta porque yo nunca tengo personas de referencia con nada, sino que la información me llega así. O sea, yo un día estoy en internet y algo llega y como que entonces yo como que siento y empiezo como a escudriñar, y ¡pum! Me voy allá de lleno con eso. O a veces simplemente sueño. A través de los sueños se me comunica lo que debo estudiar, lo que debo aprender. Entonces yo voy rápidamente y investigo y empiezo como a mirar y a observar personas y como a preguntar, ven, tú has leído esto, como a tratar de investigar y ya ahí pues me voy de fondo. Entonces esto pasó con los textos y me parece muy curioso porque yo he aprendido lo necesario con respecto a Jesús. Eso no quiere decir que sea la verdad universal, lo que yo he aprendido, pero es mi verdad. Lo que yo he aprendido es mi verdad, no la de nadie más. Entonces, al ser mi verdad, yo la imparto para quienes resuenen con ello. Entonces, cuando yo conocí el curso de milagros y los 3 libros antes, la desaparición del universo, lo que sucede con la desaparición del universo es que hay un señor que se llama Gary Renard. El man, pues, tuvo un despertar también bastante caótico.
Su despertar fue muy interesante, fue muy temprano. Y bueno, la verdad, él siempre ha sido un tipo muy normal, muy de su vida cotidiana. ¿Qué sucede? El detalle es por qué no los aceptó la Iglesia Católica. Muy excelente pregunta, Cristian. Gracias, mi Juanchito. Por lo mismo, yo siento que la Iglesia no los aceptó porque... Y yo soy católico. ¡Ah, qué bacano! Me parece genial. Yo siento que no los aceptó porque eran... Exacto, más... También no les conviene... Y más allá también es el hecho de que a la iglesia, a la sociedad, a los entes gubernamentales o instituciones, no les conviene una sociedad despierta, ¿cierto? Sino adormecida. Entonces, si yo sé que la religión tiene tanto poder, que lo ha perdido en la historia, sí, pero se mantiene. Al que le guste o no, la religión sigue predominando con poder. Les guste o no, es una realidad que nadie puede ocultar. ¿Que ha perdido poder? ¿Que ya no predomina como antes? Sí, pero sigue predominando en el tiempo y va a seguir. Posiblemente, no lo sabemos, ¿cierto? Todo tiene un final, pero bueno. Entonces, al saber el nivel de autoridad que tiene ante la población, como yo les voy a mostrar a las personas una verdad que los va a hacer despertar. Y a nosotros no nos conviene que despierten, porque entonces ¿quiénes van a ser los esclavos? ¿Quiénes van a ser los que se rijan por la norma? ¿Quiénes van a ser los obedientes, los sometidos, los sumisos? ¿Quién va a hacer ese papel? Nosotros no, obvio no. Entonces eran textos demasiado conscientes y reales. ¿Qué pasa? Que en los textos se pinta a un Jesús humano, a un Jesús hombre, como un común y corriente, como usted, como yo, como cualquiera. Pero no se mostraba a Jesús como una figura institucional religiosa que se podía idolatrar, sino un simple samaritano que compartía un mensaje que ayudaba a las otras personas a despertar y a encontrar el reino de los cielos dentro y no fuera. ¿Sí? Jesús no era un maestro como ellos quieren que uno lo vea, que es como el maestro de maestros. Jesús era simplemente un samaritano consciente, con un conocimiento y un mensaje que iluminaba la vida de los otros. Entonces, ¿quién iba a adorar una figura cercana y alcanzable? No, porque no se vería como un dios. Y la religión necesitaba que se viese como un dios, como alguien perfecto, como alguien que no peca, como alguien puro, ¿sí? Como alguien, un ejemplo a seguir. Y también más allá de una imagen institucional religiosa, patriarcal, también tenía que serlo. Tenía que seguir predominando el poder en el hombre. Por eso se borra María Magdalena de todo lo que hizo con Jesús, cuando ella fue más que su discípula. Y en los textos de Felipe, él escribe, él dice, ella fue su compañera. Traducción, en ese entonces compañero no es como nosotros ahorita, que es compañeros de amigos, sino había una relación más cercana, más estrecha, más íntima y emocional. A eso se le llamaba compañero en ese entonces. Hay algo muy interesante y también que uno lo hace como cuestionarse, y es que en ese entonces, cuando las personas fallecían, solamente desde la parte legal un familiar podía reclamar el cuerpo. Y María Magdalena reclamó el cuerpo de Jesús, y ella no era familiar de Jesús. Y solamente en ese entonces la ley aplicaba para la esposa, para cuando usted era familiar o la esposa. Alguien legalmente ligado a la otra persona. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, ay, tiene sentido.
Y no es, no es inventárselo, porque si ustedes van a averiguar, la ley en ese entonces estaba establecida así. Entonces ahí es como, no, ¿cómo es posible? Si es que Jesús, o sea, era puro, era perfecto, ¿el cómo iba a tener esos lazos estrechos? Es que Jesús era un hombre, él mismo lo decía, él era un hombre, él era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es un hombre, es uno, y estaba representado en la tierra, ya, normal, era un ser humano que dormía, que comía, que se enojaba, normal, era un ser humano, solo que lo que empezaron a hacer fue idealizarlo y deshumanizarlo. Y él era totalmente humano, que tenía un nivel de conciencia y que estaba por encima de su espiritualidad y su conciencia pura, obvio. Pero eso no hacía que él no fuera humano. Él caminaba normal como cualquiera de nosotros. Sí, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Pero si tu esposa, en lo que yo estudio, en lo que yo me dedico, sí, Jesús se casó con María Magdalena. Ellos se casaron y por eso ella pudo reclamar su cuerpo. Y ella fue más que su discípula favorita, porque por eso Pedro y Andrés siempre como arremetían contra ella, era porque ellos sabían, y en uno de los textos incluso Felipe les dice, sabemos que Jesús te amó como a ninguno, o sea, te amó como a nadie, y él le reveló cosas a ella que solamente ella sabía, como cuando ella lo vio en los niveles de trascendencia del cuerpo humano y de deshacer el ego. Y ella estuvo ahí hasta el último momento, y cuando él hizo la parte de la resurrección. Entonces ellos sí fueron pareja básicamente. Y en el libro de Gary Renard, en La desaparición del universo, Arten y Purcha, que son dos maestros ascendidos enviados por la fuente, le comentan a Gary que algo que me gustó mucho, y es que creo que fue un día antes de la boda, ellos se toman de la mano y cruzan un lago caminando, y varias personas fueron testigos de eso. ¿En qué se basaba la relación de ellos? Eran dos seres humanos, pero la relación se basaba en una relación espiritual, de conocimiento, de conciencia, de iluminación. Los dos estaban iluminados. Partamos desde ahí. Por eso impartían un conocimiento que parecía sacado de película, como, ¿y usted por qué sabe de dónde se saca eso? Pero obviamente no todas las personas están listas para tener esta conversación, ¿sí? Las personas se ahuyentan, se alteran, porque ¿cómo es posible que Jesús sea humano y no una figura institucional que no pecaba, que no tenía esposa ni nada? O sea, se les cae el ídolo que la iglesia pintó. Entonces usted se da cuenta que ha estado idolatrando toda la vida a una figura inventada a través del ego, por intereses políticos y sociales, de una entidad representativa. Por eso él decía que no quería que se hicieran una imagen de él, que tú lo ibas a encontrar en todo lado, pero sobre todo aquí, dentro, que tú no necesitas ir a la iglesia, al templo, a ningún lado para hablar con él, porque tú puedes hablar con él acá. Pero eso es desmontar la historia de la humanidad, y eso es deshacer creencias y despertar conciencias y alterar egos. Entonces, cuando la verdad de alguien se ve amenazada, atacan. Y como toda su estructura social de 40, 50, 60 años se basaron en ese Dios castigador, que viene nomás por los justos y eso, que haya una perspectiva que te digan, quizás nada de eso fue real. Es como, para la mente es como, entonces me engañaron, perdí el tiempo.
Y la mayoría de personas no pueden sostener eso. No pueden sostener una verdad que no han sido todavía preparados o listos para aceptar de sí mismos siquiera. Voy a leerlos. Uy, yo más por acá. No es la percepción de los cristianos. No todas las doctrinas protestantes aceptan esos libros. Y la doctrina bautista tampoco los acepta. Y de Judas, ¿cómo será ¿Cómo será qué? En un curso de milagros y en los textos apócrifos se habla de algo muy distinto y se hace como una similitud muy bacana. A mí me gustó. Es el hecho de que en los textos se habla de que obviamente ya Jesús sabía todo lo que iba a pasar y como plan universal él necesitaba que cada uno hiciera una tarea y la tarea de Judas fue lo que tenía que hacer. Pero eso lo hablan en los textos y básicamente que Jesús le dijo a Judas, mira, tú tienes que hacer esto, va a pasar esto y por eso tú vas a ser como uno de los mayores discípulos. Porque a través de Judas pudo permitir el fallecimiento del ego de Jesús, que es el tema de la crucifixión. Que todo el mundo dice que él se crucificó y por los pecados de nosotros, pero pues desde lo que yo veo en mi perspectiva, eso no es algo que compagina con mi verdad, ¿cierto? Entonces simplemente lo dejo ahí, digo, ok, esta parte de la historia no me identifica, no es desde donde yo conozco a Dios, a Jesús, entonces me retiro, pero la dejo ahí, no la desmiento, simplemente el que resuene con ello llegará, la aplicará y excelente, pero como yo no resueno, entonces me distancio, no lo niego, porque no se puede negar lo inexistente, ¿sí? Entonces, ya, listo. Yo no necesito negar algo para saber que eso no existe. Ni necesito decirle al mundo, es que eso es mentira, es que eso es la iglesia. ¿No? Para mí no existe, por ende si no existe, no necesito negarlo. Solo se niega lo que se cree que es verdad. Ya, entonces, ok, esta perspectiva no me interesa, bacano, ahí la dejo, sigo caminando. Ya. Y el curso de milagros, que fue escrito por Jesús, dictado o canalizado a través de una psicóloga atea, que se llama Helen Stuckman. ¿Stuckman o Stuckman? Él habla de que realmente la traición de Judas no sucedió. ¿Cómo él iba a creer que su hermano lo iba a traicionar? Gracias, Juanchito. Si eso solo sucede en una mente dividida y creada a partir de la ilusión, no en una mente de unicidad y de amor. Y el concepto de le pone la mejilla no era como para que te volvieran a hacer lo mismo, sino entender que al ser esto irreal, no tengo por qué voltearme si yo sé que esto no existe. Si yo sé que todo esto es una ilusión, pues pongo la otra mejilla, pero no en el sentido de que te golpeo o como, ay, sí, hay una acción súper masoquista, sino simplemente no debo defenderme o sentirme amena de algo que yo sé que no es real, que es más que una invención del ego, ¿sí? Hola, nombre, ¿cómo estás? Y él dice que no tiene madre ni hermanos, que solo los que hacen lo que Dios dice, mala onda. ¿Cómo así? Yo llegué a la conclusión de que Dios es el mismo Jesús, porque la palabra lo dice, Padre y Espíritu Santo. Lo que acabas de decir, Marcos, es algo supremamente importante. Podría decirte que tú has entendido y has resumido el origen de todo. No sé qué tan consciente eres de la maestría de la conclusión y del conocimiento al que llegaste. No lo veas desde el ego, porque el ego siempre va a intentar engrandecerte,
Míralo desde él. Llegaste solo a una conclusión universal, que es una verdad del espíritu, o sea, de ti, en esencia, y que sabes que al final es verdad para ti. Uno de los conceptos más avanzados en la metafísica es el concepto de Dios, Jesús y el Espíritu. Efectivamente, Dios, Jesús y el Espíritu son uno, solamente uno. Y ahí viene otra parte que le vamos a agregar, y es que tú eres Dios. O sea, Dios, Jesús, el Espíritu son uno. Y tú eres ellos, y ellos son tú. Por eso se dice, tú estás en Dios como Dios está en ti. Porque en la unidad, ¿cierto? En la fuente solo hay uno, ¿cierto? Y es por eso se llama el concepto de unicidad. Entonces, yo soy Dios. ¿Por qué soy Dios? Porque Dios está en mí, Dios no está fuera de mí, por eso yo soy Dios, porque está dentro de mí, como yo estoy en Él. Y soy una extensión de Dios. O sea, si Él es el creador, yo soy co-creador. Por eso tú tienes las mismas habilidades o capacidades de crear como Él. Pero como lo utilizamos de otra forma o creemos que no somos dignos de Él, entonces simplemente nos vemos como menos y no nos vemos dignos de Él. Pero tenemos la misma capacidad de creación porque somos su extensión. Pero eso, ¿dónde lo leíste? Yo lo aprendí. Lo aprendí con mi, ¿cómo se dice? Con mi plan de estudios. En la iglesia se viven muchas cosas. Sí, la verdad, sí. Hola Manuel, muy bien, ¿y tú cómo estás? Y Apocalipsis, ¿qué opinas del fin del mundo? Ay, qué chévere, Diana. Bueno, pues mira que cuando yo estaba pequeña, que yo no tenía este conocimiento, pues imagínate, si uno se cría en una familia católica, pues ya todos sabemos, ¿cierto?, qué acontece. Y un día yo de curioso, es que yo siempre he sido una niña muy curiosa, como que siempre me ha gustado investigar y tan como saber. Entonces un día por allá me puse a leer, dizque la Biblia, y me puse a leer la parte del Apocalipsis y no, quedé petrificada. Y yo, hombre, no, yo no pude dormir durante como unos 3 días más o menos. Entonces yo, teniendo 10, 11 años, me preguntaba qué sentido tiene la vida si todo eso va a pasar. O sea, no entiendo. Y hubo momentos en donde yo no pude dormir y entré en crisis porque mi mente colapsaba. No podía entender lógicamente lo que pasaba. Ya luego comprendí de que, como dice el curso de milagros, el amor lo es todo y el miedo es nada. El amor y el miedo no pueden coexistir, o sea, solamente hay uno de los dos, desde donde tú ves la vida. Y muchas veces esos textos están escritos desde el miedo, que es un ente de control. Y yo dije, si Dios es amor, ¿cómo es posible que los escritos sean miedo? No tiene sentido, son totalmente opuestos. Entonces, uno de ellos es un maestro falso, porque uno guía y el otro conduce a la ilusión, al caos y al miedo, mientras que el otro guía y conduce al amor, al conocimiento y a la apertura de que hay una verdad universal que está dentro de ti. Y entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál de los dos es el maestro? Y entonces ahí yo elegí. Me parece que esos textos están cargados, la verdad, de puro miedo. Es una forma de controlar la sociedad para que hagan lo bueno y lo justo y sigan las normas, porque solamente los buenos se irán al cielo. Cuando muchas veces lo que es el concepto del cielo y del infierno es un estado de conciencia. El cielo no es que se ubique arriba y el infierno abajo, como lo han hecho como geográficamente o en ubicación, por decirlo así, sino que son dos estados mentales de conciencia. El infierno y el cielo están dentro de tu mente. Por eso tú a veces vives en el infierno con tanto caos,
y no es las llamas y espíritus, sino que el propio infierno, que se basa cuando te asesoras desde el ego, cuando vives en esa lucha, porque todos libran la batalla más fuerte aquí. Ustedes no libran batallas tan fuertes afuera como lo hacen adentro. Cuando ustedes están solos y empiezan con esa batalla campal acá en la cabeza durísima, ahí es donde conocen el verdadero infierno. Es un estado de la conciencia, es un estado que uno crea. Y el cielo también es la parte de la mentalidad de la paz que uno crea a partir de renunciar a la mentalidad del ego, ¿cierto? A las necesidades y distorsiones del ego. ¿Qué pasa? Jesús llegó al punto de él, siendo humano, pudo deshacer el ego. Siendo humano, él se iluminó siendo humano. Él no tuvo que fallecer y luego él se iluminó siendo humano. O sea, siendo humano, él pudo deshacer el ego. Entonces, ¿qué les hace creer a ustedes que ustedes no pueden deshacer el ego siendo humanos? Y la mayoría de personas han deshecho el ego siendo humanos. Y han vivido para contarlo, y pues ya luego, cuando su misión termina, simplemente pues trascienden a otros estados a seguir enseñando, o bueno, yo no sé de ahí para allá qué misión tendrán ellos. Eso pues toca llamarlos y preguntarlos, ¿no? ¿Escuchaste al cantante? No, mira que no me suena. ¿De qué hablas? De los textos apócrifos. Aquí, la verdad no lo he escuchado, no conozco el referente. Ander, gracias por seguirme. ¿Qué pasa después de la muerte a nivel espiritual? Bueno, Camilo, yo solo puedo decirte lo que yo he aprendido, las cosas que yo he visto y que yo he experimentado. Como siempre, yo solo les puedo hablar desde mi verdad, no desde una parte general, porque cada quien vive una experiencia distinta. Desde un curso de milagros, en realidad la muerte no existe, es solamente un medio, un canal que nosotros hemos creado lleno de miedo a partir de la separación con la fuente, ¿cierto? Como nos hemos separado de la fuente, entonces hemos creado un campo, un vacío en donde existe para nosotros en nuestra mente una separación que es la muerte, separación, porque la otra persona se va o tú te vas y ya no se vuelven a ver. Eso es lo que uno cree. Nunca más uno se vuelve a ver con esa persona y chao, adiós. Pero en realidad eso simplemente es un miedo que se origina por la separación que hemos hecho con la fuente. Entre más separados estamos de nuestra fe, de nuestra fuente, o creemos estarlo, más miedo hay a la muerte. Porque vemos la muerte como un símbolo de finalidad, cuando realmente hay una eternidad en la que tú sigues viviendo, solo que no se trata de la muerte de tu espíritu, sino del fallecimiento del ego. La muerte no es más que uno puede resignificarla como una fase en donde tú dejas que muera el ego. Y eso fue lo que hizo Jesús en la crucifixión. Él no murió, porque la muerte no existe. Cuando se habla de muerte es del ego. Él dejó morir el ego, desmanteló el ego, y solo pudo quedar la conciencia de unicidad íntegra. Bien, mira que me enteré que... qué bacano, me alegra muchísimo. Mira que te voy a decir algo. Cuando tú logras ver esa situación que te acaba de pasar, y simplemente no te mueve, ahí puedes decir, Emanuel, conscientemente y con toda la certeza de que ya superaste eso. O sea, de que no hay ni el mínimo rasguño. Y no sabes cuánto me alegra. Porque te acuerdas que nosotros dos estábamos en la misma... Yo todavía estoy en esa lección. Cuando la termine, te escribo. Pero nosotros incluso, eso también nos unió. ¿Te acuerdas que yo también tenía algo? Bueno, tengo algo parecido. Entonces, pero eso es muy bonito y me alegra muchísimo por ti, porque hay algo que decía Gerardo Smelding, que fue un maestro, incluso colombiano, creo que él era de Cali, y el man decía, le decían, bueno, ¿y yo cómo hago para saber
que ya aprendí la lección, que ya aprendí algo. Y el man dice, vea, usted sabe que aprendió, trascendió algo cuando usted mira eso y sabe que no tiene nada más que hacer ahí. Cuando usted sabe que ya no siente nada, no pasa nada, nada, o sea, absolutamente nada. Y usted se queda así. Y usted ya sabe que esa situación es parte de su pasado. Ahí ya sabe que ya, vuelta atrás, página pasada, ya no, ya fue. Y ahí no hay retorno. Si el alma es inmortal y continua después de la muerte, ¿dónde estaba antes de que nacieras? Uy, eso es muy chévere, mira. Hay dos cosas que te voy a recomendar, pero te las voy a comentar primero. Uno, si quieres saber mucho de ese tema y te gusta leer, léete Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Te vas a cagar leyéndotelo. Si no te gusta leer, no pasa nada. Hay una película que se llama Soul. Para esa pregunta que tienes, mírate esa película. Es de Disney. Míratela. Ya, cualquiera de los dos te va a servir. Ya, ahora sí respondiéndote, antes de que uno nazca, uno está haciendo pura conciencia o espíritu. Y desde allí uno hace contratos álmicos o hace contratos para reencarnar. Uno decide conscientemente reencarnar, solo que cuando tú vuelves al lugar de reencarnación no vas a recordar todo, lo vas recordando si es importante en tu proceso. Tú decides a qué vienes, lo que vas a vivir, pactas incluso con las personas que te encuentras en esta vida. Yo te voy a dañar, yo te voy a hacer daño, yo te voy a hacer esto, porque esto va a ser necesario y tú me vas a ayudar a hacer esto. Entonces por eso después con los registros akáshicos y varias herramientas espirituales y de metafísica, tú empiezas a darte cuenta como yo siento que esta persona la conozco, siento que esto debe venir de antes y empiezas como a saber algo que tú ya sabes pero que pues evidentemente no recuerdas, ¿cierto? Entonces tú ya vienes con un contrato, tú ya sabes lo que vienes a hacer y antes de nacer simplemente estás en el estado del alma, que es en la conciencia pura. Ahí es donde estás. ¿Qué pasa? En el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss es muy interesante porque él empieza a hacer regresiones a una vida pasada de una nena que se llama Catherine y pues obviamente le decía, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a publicar este libro? Si pues o sea yo soy psiquiatra y me van a funar porque es que un psiquiatra hablando es que de regresiones, que es que espíritus y maestros ascendidos y no, qué vaina. Y yo lo entiendo porque yo pasé por esto. Entonces me encanta porque como que esos maestros, yo he vivido el mismo camino que ellos han vivido a su manera, entonces como que me identifico con ellos muy fuerte, pero ya luego uno cuando sabe que la importancia del mensaje que tú estás transmitiendo, ya no importa si la gente te cree, si no, si que hay, que no sé qué, si te tiran, da igual, porque tú sabes, solo tú sabes la trascendencia del mensaje. Porque ese mensaje es más grande que yo. Entonces a mí no me importa. Porque sé la grandeza del mensaje y sé lo que puede impactar en el mundo. Entonces cuando tú te pegas a eso, tú vas así, ta. Y hay un dicho que me encanta que dice, el que camina con fe no se pierde aunque no vea el camino. Y yo soy esa. Yo voy con mi fe intacta y así no vea el camino, yo no me pierdo. Porque yo sé la trascendencia del mensaje y que solo importa el mensaje. Entonces, bueno, el man empezó a hacer regresiones con esta nena, muy bacano, de verdad te recomiendo mucho ese libro, ojalá, si no te gusta leer, escúchatelo en audiolibro, no pasa nada, incluso yo creo que lo encuentras gratis por ahí en YouTube. Entonces, cuando ella trasciende y fallece, entre vidas, ella entra en un estado de espera, eso se llama el famoso estado de espera, que es donde tú te reúnes con otras almas, digamos con tu abuelito, tu abuelita, con todas las almas que han fallecido. En ese instante se pueden ver, abrazar, y estás con los maestros ascendidos, que son los encargados de ti, cada uno tiene un maestro.
Entonces, en esos momentos está regocijada el alma, mientras que si se decide que tú sigues o no sigues, si reencarnas o no. Por eso cuando las personas entran en estado de coma, están en ese estado de esperando. Están esperando, están sus almas otra vez en reunión con los maestros, decidiendo si la persona va a volver para aprender o simplemente ya es necesario que la persona trascienda y siga su camino en otro lugar. Pero no son decisiones que toman los maestros, son decisiones tuyas, ellos te guían. Pero si hay deudas que tú no has resuelto, sí o sí, si tú no quieras, te envían de todas formas. ¡Pum! Es cuando las personas dicen, yo sentí que volví al cuerpo y me levanté. Claro. Yo personalmente he tenido experiencias así. Por eso también lo doy desde mi experiencia y mi testimonio, que es la única verdad que yo puedo tener. ¿Y qué es el diablo? El ego. Sí, justamente hace unos días estaba pensando sobre ese concepto del tema del diablo y todo eso, y yo decía, pues es una representación más del ego, solo que lo acreditan a, si existe la luz, tiene que haber oscuridad, si existe arriba, tiene que haber abajo, entonces si está Dios, tiene que haber una contraposición a él, ¿sí? La mente tiene un poder inmenso, el reto es no morir en el intento, uy, la mente... Specter, gracias por seguirme. A mí me da como miedo el fallecer y el solo quedar en un sueño profundo. Pucha, me da terror también saber que mis seres queridos... Ay, no, eso es terrible. Lo puse a prueba y también con los videos de autoayuda. Uy, qué bacano. Leyendo entenderemos quiénes somos. Solo hay un Dios. Y el de los indios, sus dioses. El de los indios, sus dioses. Dios es uno, ¿cierto? Dios es uno. Las representaciones de Él son muchas, porque la fuente se representa en cada uno de nosotros de la mejor manera. Deme un momento. De la mejor manera. Si tú crees en los árboles, Él se va a aparecer en los árboles. Si tú crees en las guayabas, Él se va a aparecer en una guayaba. Entonces las representaciones de Él son muchas y por eso también los dioses de los indios y de cada uno son diferentes. Yo siempre he dicho lo mismo. Todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos se transitan de la misma manera. El punto es Roma, pero cada camino es distinto. Maestras, he escuchado de las letras de rapero Cancerbero, me fascinan, me gustan mucho. Hay una que hace mucha controversia, es el tema de épico, ¿no? Cuando él batalla supuestamente con el tema del diablo. Y hay un padre que me gusta mucho que hace como video reacción a esos temas, pero el padre es a todo dar, o sea, es un man así súper bacano, súper abierto. Y no, las canciones de Cancerbero me parecen muy bacanas, como las de Mago de Oz. Uy, las de Mago de Oz me parecen muy profundas, parce. Las de Mago de Oz tienen una sabiduría muy densa. Ellos siempre están diciendo a uno, mira hacia adentro, es aquí. Ellos como que le da una ubicación muy fuerte en las canciones, muy, muy fuerte. Ahora, espérense que voy a poner canciones de ellos, letras de Mago de Oz, para que las pillemos y verá que son muy bacanas. O sea, trascienden mucho en un mensaje muy heavy. Y o sea, a mí me encanta Mago de Oz porque es como un volver a uno mismo y unos mensajes, huevón, que uno dice, oh, estos manes, ¿de dónde sacan eso? ¿Crees en la teoría del huevo? A ver, corríjanme, por favor, si me equivoco. La teoría del huevo es la teoría que dice que todas las personas son las mismas, pero en manifestaciones distintas en cuanto a la reencarnación. Como que
¿Es una sola alma reencarnando constantemente o cómo es la vuelta? Yo también, cercano a la caí en coma 30, imagínate. ¿Y no tuviste alguna experiencia o algo más? Hay la de cosas sobre ese tema. Bueno, explíqueme en un poco más porque eso es como lo que yo sé hasta el momento. No sé si es sobre esa teoría. Mire, pillen, por ejemplo, hagamos una revolución que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército sean mariposas. Por bandera otro amanecer y por conquista comprender que hay que cambiar las espadas por rosas. Mientras te queda aliento, voy a buscar con el viento. Ayuda, pues no queda tiempo. Es que hay unas más fuertes. Es que espérense porque es que han sido unas muy puntualitas que a mí me traman muchísimo. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué. Un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento al despertar que el sueño es la realidad. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, no sabes rectificar, si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. ¡Buf! No, es que de verdad, muy pro. O sea, la conciencia que ellos tienen en las letras que escriben, yo no sé si ellos las escriben, si se las escriben, pero la persona que protagoniza esas letras, mi rey, ¿usted dónde está y quién es? Hola Israel. No me acuerdo nada, pero dicen que mencionaba al papá de mi tía. Ay, que ya había... Ajá, y nunca lo conocí. ¿Ves? Qué denso. Entonces ahí está, chicos. Eso al final es algo que cada quien decide, ¿cierto? Cómo aplicar en la vida. ¿De qué se habla? Uf, no. ¿De qué no hemos hablado? Más bien. Hoy hemos estado hablando de los textos apócrifos. Hemos estado hablando de Jesús, de un curso de milagros, de la reencarnación, de la muerte, de todos esos temas que son como tan chéveres, ¿cierto? Del libro de Enoch. Yo no sé si ustedes han escuchado Hermes Trismegisto, que es Hermes 3 veces grande. Les decía que yo lo estudiaba cuando tenía 17 años. Pareciera que yo estuviera toda una vida en este conocimiento. Valentina, ¿qué momento viviste? Ahí tiene la tabla. O sea, Hermes fue el primer alquimista, ¿cierto? La alquimia de él era pura y dura. Y él hablaba de su tabla esmeralda. Se dice que la tabla esmeralda es una tabla que contiene a partir de 13 frases una verdad universal, que es lo único que usted necesita saber para transformar y crear toda la realidad. Una vuelta re loca. La he estado estudiando y me parece muy interesante porque aplica las 7 leyes que Hermes dejó. Cuando yo estaba pequeña, mi primer libro fue el Kybalión, libro que les recomiendo de por sí porque el Kybalión tiene una sabiduría muy, muy, muy densa. Y pues para mí en el momento fue fácil de leer. Tiene dificultad en algunas leyes, no en todas. De pronto en las leyes de la vibración, en las leyes de los opuestos. O las otras ya son como, bueno, la ley de abajo, como es arriba es abajo. Entonces cuando yo toqué el Kybalión, yo me enamoré de Hermes, o sea, me enloquecí. Y había un amigo que era full, el man tenía mucha información sobre Hermes. Él como que soñaba con el man y tales. Y yo aprendí por él.
Entonces cuando yo estudié el Kybalión, a mí el Kybalión me sembró todo. Entonces cuando yo aprendí las 7 leyes universales, según Hermes Trismegisto, que yo lo tengo en el canal de YouTube por si lo quieren ver, explico cada una, me di cuenta que el universo se basa, el universo habla en números, como decía Tesla, pero también en vibración y frecuencia, como también lo decía Tesla, pero eso también lo dice Hermes. Y como que cada persona que ha ido existiendo en la historia llegan a la misma conclusión. Entonces yo digo, yo no creo que 40.000 personas se pongan de acuerdo para una misma situación. Algo de cierto tiene que haber en eso, porque esa replicadera de la replicación no tiene sentido, ¿cierto? Pero cuando uno entra a estudiar esas leyes, se da cuenta de muchas cosas. Y uno empieza a entender, por ejemplo, hay una ley que está en la tabla esmeralda, que como es arriba es abajo, y es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. A mí me gustó mucho el tema de la tabla, porque yo sé que esos conocimientos son complicaditos de digerir, pero me gustó mucho porque cuando estoy llegando ahorita al conocimiento de la tabla esmeralda, me di cuenta que todo este tiempo a mí me han estado preparando para entenderlo, y para mí entender los primeros fragmentos de la tabla esmeralda fue como, ¿qué? Porque claro, uno se subestima y uno sabe que pues son conocimientos encriptados, y entonces como que quitar ahí cositas, y entonces no es lo mismo lo que quiere decir a lo que uno entiende. Me pareció muy bacano porque la chica del video estaba como mostrando de forma objetiva lo que quería narrar, y yo llegaba a la misma conclusión con ella. Y cuando él decía como es arriba es abajo, hacía referencia de cómo es adentro es afuera. Y teniendo en cuenta eso, pues solo existe un estado, ¿cierto? Que es, si yo soy así por dentro, pues fuera de mí va a estar esa realidad. Si todo lo que está en mi realidad no es más que la creación de mi mundo interior. Incluso en un curso de milagros, en las primeras páginas se habla de eso. Todo lo externo a ti es tu interior. Ay, es que la vida es terrible, es que las personas son una caca, es que el trabajo es una caca, es que todo es una caca, y el mundo es una injusticia, y es un caos, y el mundo es algo malo y dañino y nocivo. Eso es tu mundo interior. Porque hay personas que piensan que el mundo es una chimba, que es bonito, que es bacano, que es bello, que tiene sus dificultades, pero es una escuela de aprendizaje, porque eso es lo que está en su interior. Entonces, como es arriba es abajo, desde la ley de Hermes Trismegisto, pero entonces como es adentro es afuera. Entonces, cada vez que usted decida quejarse de que el mundo es una caca, recuerde que usted no está hablando del mundo, está hablando de su mundo, y eso es muy diferente. Hola gato, buenas noches, estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo tengo mi funeraria y la... ¡Ah, carajo! ¡Wow! ¿Y cómo se llama tu funeraria? Increíble. Ah, sí, el libro de Enoch siempre me pareció interesante. Esos conocimientos son bien chéveres. ¿Ustedes me habían preguntado algo más? No me han preguntado nada más. Uy, eso está potente, el de no habla del mundo sino de su mundo. Uf, sí. Es que es un reflejo. Lleva mi apellido y cosas nos pasan. Uf. Ok. Uy, qué denso. Una experiencia ahí. Espérense un momentico. Te cuento, preparando un ajá en su casa en la sala. Uy, el cuerpo. Ajá, su perro se pone a aullar. Oh. Ajá. Ay, pobrecito. Los animalitos, ¿cierto, parce? Los animalitos son maestros.
¿Ustedes sabían que los animales también cumplen una misión en la vida de uno? Ellos cumplen una misión en la vida de uno. Muy importante, chicos. Hay perritos guardianes, hay perritos maestros, o sea, hay de todo, y hay formas de saberlo. Incluso muchas veces fallecen los animales antes que el dueño, porque lo que les iba a pasar a los dueños, los animales deciden tomarlo. Es una forma de escudo protector. Ellos a veces simplemente reciben lo que iba para el dueño. Por eso cuando a veces a las personas les hacen que brujería y como esos temas densos, ustedes ven como que los animalitos empiezan a enfermarse o a soltar cosas y como súper extrañas, es porque ellos lo reciben antes de el dueño. Gracias por la insignia. Mira que también me pasó con lo de mi duelo. Llegó una perrita y no sé con ella. Ok, ¿qué pasó? Bueno, Joan, ya tienes un paso en la seguridad de tu inseguridad, entonces expándelo a tus otros ámbitos. Pasó que también sentí que me acompañó en eso. Ah, en el proceso. Uy, claro. Sí, y es muy cierto. Yo tuve una experiencia hace muchos años con una mascota y también tuve un suceso así y literalmente acompañó todo el proceso. Y como que uno siente que ellos entienden. Es una cosa súper rara, pero uno no sabe cómo lo hacen, pero lo entienden. Es como uno solo sabe que ellos lo entienden. Y yo a veces siento que los animales lo miran a uno de una forma que es como... uno es como, sí, perro, te entiendo. Navarro, eso es algo subjetivo, la verdad. Al que le gusta, le sabe. Entonces no creo que se trate tanto de recomendar, sino en lo que tú resuenes. Sí, o sea, es una cosa bien loca, la verdad. Y los animales son como tan entendidos, parce, que uno dice como que, uff, yo no sé, a este man solo le hace falta hablar. Wow. Traduzca, hermano, traduzca. Como que sí, yo te entiendo totalmente porque yo tuve esa experiencia. Y es una cosa, es que, miren, yo algo que he aprendido es que uno tiene experiencias en su vida que solamente entiende uno o las personas que han vivido lo mismo. Por eso cuando ustedes tratan de comentarle todo lo que les pase y las aventuras o las experiencias brutales que ustedes tienen en otras personas, muchas veces los van a tachar de locos o de ese man está re mal, o sea, nada que ver, porque no lo han tenido. El hecho de que tú no hayas tenido una experiencia o no estés abierto a algo no niega su existencia. Como los gatos. Ay, los gatos también son una locura. Un punto y aparte, cuando alguien te... Ajá. Pues, Cristian, la verdad, yo no abordo los temas con respecto a las relaciones interpersonales afectivas. Ese tema me reservo, la verdad. Entonces, sí, chicos. Volví. Y yo es que hoy no voy a transmitir y miren todo lo que nos esperaba. El mero tema introspectivo. Oh. Introspectivo de la introspección. Como uno... ¿Cómo queda uno después de una conversación así, cierto? O sea, uno queda como, ¿quién soy? ¿En dónde estoy? Ah, ¿de qué están hablando? No, ya terminamos de hablar. No, de diversas cosas, hablamos de los textos apócrifos, de la vida, de la muerte, de todo.
de otras vidas. Se queda uno, ¿cierto que uno se queda así? Eso es importante, tener como un momento de silencio para procesar todo lo de lo que uno habló, porque eso hace mucho ruido en el inconsciente. El mundo de los sueños también es heavy. Ah, no, el mundo onírico es una cosa loca. Luego hablamos de eso.